Nací el 4 de febrero de 1931, San Jacinto Bolívar, calle de Miraflores. San Jacinto era un pueblo muy sano que el forastero que llegaba aquí a mi tierra podría quedarse en cualquier parte. Cualquiera le daba un alojo, le daba un pedazo de yuca, le daba un tinto. Sí, no es como hoy en día que todo está pesado, se está viendo un poco mal, porque en realidad todo va cambiando. Andrés Landero fue un tipo campesino, un niño campesino que empezó en el campo y que su padre lo enseñó a la agricultura rústica. Ese niño campesino, como lo era Andrés Landero, mi mamá no me podía aguantar en el pueblo porque yo era un niño, hacía muchas maldades, travieso. Entonces él le dijo a mi papá que me llevara para el campo porque ella no me podía aguantar. Y resulta que estando en el campo yo le hacía maldades a mi papá que le mochaba los sembrados del campo. Y entonces él me regresó otra vez hacia donde mi mamá. Él le dijo que no me podía aguantar y que él no me podía tener en el campo. Mi mamá, estando yo de 5 años, ella no querría que yo me metiera el vicio de comer tierra. Ella prefería de que yo fumara tabaco. Y así lo hice. Tanto que me envicié que hasta hombre, yo tocando acordeón, yo nunca dejé de fumar el tabaco, el cigarrillo. Pero ya mi mamá murió y yo no podía dejar el cigarrillo ni el tabaco. Pero un 24 de agosto me propuse, hice un juramento que no fumaría más nunca. Y hasta la presente no he fumado más. 2 meses estuve en el colegio. ¿Qué le sucedió? Y me sucedió de que mi mamá me puso en el colegio y resulta de que un niño mayor que yo me estaba ahorcando. Entonces mi mamá dijo que pretendía mejor tenerme vivo antes de tenerme muerto. Andrés Landero lo conocí de edad de 3 años. Él lo tuvo la señora Rosa Landero con un apellido Guerra. Pero dicho señor la abandonó, entonces ella se comprometió con un señor llamarse Manuel Dolores Estrada. Manuel Dolores Estrada lo crió mi papá, lo acabó de criar. Se lo dio, tome don Manuel, para que me acabe de criar este muchacho, me lo enseñe a trabajar, porque yo estoy de escasos recursos. Entonces se lo llevó para la finca. Mi papá tenía una finca muy grande de 40 hectáreas de caña. Ahí resistía todo el que llegaba. Trabajando ahí, Manuel Dolores se comprometió con la señora Rosa Landero. Y el piponcito estaba de 2 años. Fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo. Entonces se lo llevaba para la finca. Allá, a una vivienda. Cuando ya se hizo un hombre, le dice mi papá, Manuel Dolores, ya es bueno que te apartes de mí. Vete allá a Zorra, que era otra finca, coges un pedazo de tierra, te pones a trabajar, siembras lo que tú quieras. Sembró desde caña para arriba, aguacate, ciruelo, sembró de todo. Ya estando él, que lo llevaba al monte, yo también iba. Ya yo tenía 14 años. A veces me lo encontraba con los ojitos enguarapados en la casa, porque el papá lo dejaba solo. André, ¿por qué llora? Dice, porque papi no me quiere dar una ciruela, porque acabé de comer y me hacen daño. Entonces digo, yo te voy a alcanzar una. Dice, no, él las tiene acá en la trojita, en unas ollitas de barro. Entonces yo iba y destapaba las ollitas de barro que las tenía tapadas con tutumita, y ahí habían ciruelas maduras. Entonces yo sacaba lo menos 10 ciruelas, le daba a él, yo comía también, entonces alcanzaba otra, volví las llenaba, volví las tapaba y nada pasó. Fue pasando el tiempo y fue creciendo el muchacho, y fue creciendo el muchacho hasta que llegó a un porte como de 10 años. Ya cantaba. Aquí criaron unos señores, un sexteto, que tocaban marimba, tocaban maraca, tocaban timba y tocaban clave. Ese señor era peluquero, que casualmente se iba a motilar ahí. Y aquello fue criando él, cogiendo
la cuestión del sexteto. Pero le gustaron de la agrupación, los instrumentos fueron las claves, 2 palitos así, esas las hizo él, los palitos. Mi papá, que era muy aficionado a la música, porque es huepitero, tocador de pipenillo, era cumbiambero. Un día llega él en la mañana, allá, y mi papá mandó a hacer unos tabretes como estos, pero estos son chambones, porque eran unos tabretes que sonaban como un redoblante. Y cuando le pegó un porrazo al tabrete con el bolillito, sonó, y dice mi papá, ¡epa, carajo, me huele a diciembre! Pero el padrastro de él no era adicto que él cantara, ni tocara. Dice, ya estás en el oficio, te voy a coger esos palos y te los voy a echar a quemar. Gran cosa vas a aprender a músico. Mi papá tenía alrededor de 20 hombres trabajando. Y en la noche los llamaba, habían 2 casas, una así y otra así. Y se sentaban en el medio. Decía mi papá, hay quien le lleva esos animales para que el caballo no vaya a estar con imprudencia ahora que Andrés va a cantar. Y ahí cantaba de todo. Ahí donde está sabía cantar zafra, sabía cantar décima, sabía cantar gallo. Eso el gallo lo cantaban en junio, para el 24 de San Juan, los hombres salían abrazados en sus caballos cantando gallo, y él también lo cantaba. Cantaban el Piu Piu de Vilán, y el hombre creciendo. Cuando llegó a una temporada como de 14 años por ahí, vino Francisco Rada, aquí a San Jacinto. Yo me impresioné mucho de Pacho Rada, su modo de tocar, porque era un estilo muy distinto, principalmente porque es un señor que conoce mucho el acordeón y él es el padre del son. Y yo aprendí a tocar el son, por lo menos ese son que él tiene, el tigre de la montaña. Con eso fue que yo aprendí a tocar el acordeón. Resulta que él se fue. Por ahí como al año él regresó. Ya yo estaba un poquito más espigado. Un primo mío, llamarse Miguel Landero, le compró un acordeón, el acordeón que él usaba. Se lo compró, me acuerdo yo, por unos 60 pesos. Yo a ese primo le dije, primo, yo le voy a ayudar a pagar ese acordeón para que usted no lo preste, que yo quiero aprender a tocar acordeón. Y tanto fue que nosotros nos poníamos a ensayar, y resulta que la policía nos perseguía porque era en el tiempo de la violencia. Por ser yo liberal, ¿no? Y él también, pues, en ese tiempo perseguía mucho a los liberales. Habían pueblos donde perseguían a los liberales, como había otros pueblos que perseguían a los conservadores. Entonces nosotros, para poder